Muy buenas tardes a todos los que a esta hora nos acompañan a través de este Facebook Live, en este conversatorio, en esta Semana Bíblica 2020 de nuestra Diócesis de Caldas, que ha tenido por pregunta iluminadora: ¿dónde está Dios en la pandemia? Le doy las gracias a todos los que en este momento nos acompañan y les pido tener paciencia mientras se incorporan a este Facebook Live más hermanos nuestros que van a participar. Dios les pague por acompañarnos, por estar con nosotros en este momento, en este conversatorio de esta Semana Bíblica 2020 de nuestra Diócesis de Caldas. Buenas tardes y en minutos nos encontramos esperando que lleguen otros hermanos nuestros a esta transmisión, a este conversatorio. Dios les pague a los que en este momento se empiezan a conectar con nosotros en este conversatorio en el contexto de la Semana Bíblica 2020 de nuestra Diócesis de Caldas, que tiene como pregunta iluminadora: ¿dónde está Dios en la pandemia? Estamos dejando unos minuticos de más, esperando que sean otros hermanos nuestros que se integren a este conversatorio, a este Facebook Live, y podamos llevar adelante esta reflexión del día de hoy. Dios les pague, damos otros minuticos. Dios les pague a los que a esta hora se están conectando con nosotros en este conversatorio, en esta Semana Bíblica 2020 de nuestra Diócesis de Caldas, que ha tenido como pregunta iluminadora: ¿dónde está Dios en la pandemia? A los que están llegando les cuento, estamos dando unos minuticos de más, esperando que otros hermanos nuestros se puedan conectar a este Facebook Live y así poder dar inicio a este conversatorio que nos convoca en esta tarde del viernes en el contexto de esta Semana Bíblica 2020 en nuestra Diócesis de Caldas. Dios les pague. Como bien saben, desde el domingo pasado en nuestra diócesis estamos celebrando esta Semana Bíblica en la Diócesis de Caldas 2020, que tiene como pregunta iluminadora de nuestra semana: ¿dónde está Dios en la pandemia? Este conversatorio hace parte de las actividades que se propusieron para esta Semana Bíblica en nuestra Diócesis de Caldas.
Los invito para que me regalen unos segunditos de más, esperando que otros hermanos nuestros lleguen a esta transmisión de este Facebook Live y podamos dar inicio al conversatorio con los padres que hemos invitado y que nos acompañan en esta tarde, en esta transmisión. Bueno, los invito para que iniciemos este conversatorio en esta tarde de viernes en el contexto de la Semana Bíblica en nuestra diócesis de Caldas. Semana Bíblica que ha tenido como pregunta iluminadora, ¿dónde está Dios en la pandemia? Y que antes de iniciar este conversatorio y recapitular lo que hemos podido hacer durante esta Semana Bíblica, pues iniciemos poniéndonos en la presencia del Señor, invitando al Espíritu Santo de Dios, al Maestro interior, para que sea Él que nos acompañe, que nos guíe y que nos oriente en esta tarde de reflexión, en este conversatorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, haz venir del cielo el resplandor de tu presencia. Ven, Padre de los pobres, Espíritu generoso, ven, luz de los corazones. Tú, el perfecto consolador, frescura maravillosa en nuestra alma, tú haces habitar la paz. En el sufrimiento eres el alivio, en la tristeza el consuelo. Luz bienhechora, ven a habitar en lo más íntimo de nuestro ser, para que te seamos fieles. Sin tu presencia, nada hay en el hombre y en la mujer, nada que sea limpio. Lava nuestro pecado, riega nuestra sequedad, sana nuestras heridas, haz flexible nuestras rigideces, inflama nuestra tibieza, endereza nuestros extravíos. A los que confían en ti y te reciben en la fe, cólmales de tus dones, concédeles crecer en ti y perseverar en el camino de la salvación. Dales la alegría perdurable. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De nuevo, buenas tardes a todos los que nos acompañan a esta hora en este conversatorio en el contexto de la Semana Bíblica 2020 en nuestra diócesis de Caldas. Dios les pague a los que nos acompañan. Antes de darle paso a los sacerdotes con los que conversaremos, les quiero contar que a lo largo de esta semana, desde el domingo, acá en nuestra diócesis estamos celebrando la Semana Bíblica con una pregunta iluminadora: ¿dónde está Dios en la pandemia? Y esta Semana Bíblica la hemos desarrollado entonces con una Eucaristía de apertura. Lunes y martes tuvimos dos catequesis. La del lunes tomada con el título ¿Dónde está Dios ahora? Y la del martes con el título No te bajes de la cruz. El día miércoles tuvimos la oportunidad de invitar a nuestros hermanos a adentrarse en la palabra de Dios a través del ejercicio de la Lectio Divina. El jueves, una hora santa, que también iluminaba esta situación a partir de la pregunta ¿dónde está Dios en la pandemia? Y hoy viernes a esta hora de la tarde, entonces en este contexto de la Semana Bíblica, estamos desarrollando este conversatorio en el que ustedes hoy nos acompañan. Dios les pague por estar con nosotros. Y quiero entonces dar paso en esta tarde a nuestros invitados, con quienes tendremos la oportunidad de conversar. Al padre José Daniel Quijano Ángel, párroco de la parroquia La Transfiguración del Señor, acá en el municipio de Caldas. Y también quiero invitar al padre Oscar Javier Zapata Arrubla, vicario parroquial de la parroquia San Fernando Rey de Amagá. Padre Daniel, padre Oscar, buenas tardes, Dios les pague por estar con nosotros en este momento. Padre Daniel. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y animados por la fuerza del Espíritu para que esta Semana Bíblica diocesana llegue realmente a nuestros corazones y toque nuestra cotidianidad. Necesitamos reafirmar nuestra fe en estos momentos de crisis. Gracias por la invitación. Gracias a usted, padre. Padre Oscar, buenas tardes.
Buenas tardes, Padre Walter, Padre Daniel y a todas las personas que a esta hora de la tarde se unen con nosotros en este Facebook Live de la Pastoral Bíblica de la Diócesis de Caldas. Animarnos a conversar sobre esta pregunta orientadora y sobre tantas situaciones que van surgiendo en nuestra realidad a la luz de la palabra de Dios. Qué tan bueno que nos podamos encontrar, que podamos vernos y que podamos hablar de la palabra de Dios, cómo nos anima en este tiempo de pandemia, en estos tiempos que son complejos para todos nosotros. Muchas gracias, Padre Oscar. Padres, como les venía contando y a todos los que a esta hora nos acompañan, la Semana Bíblica en esta ocasión tuvo como lema en nuestra diócesis de Caldas una pregunta inspiradora, una pregunta rectora e iluminadora, de la cual tendríamos mucho que abordar, tendríamos mucho que decir sobre ella, y es: ¿dónde está Dios en la pandemia? Es seguramente la pregunta que muchos de nosotros nos hemos realizado, y de los que están conectados seguramente también se han hecho esa pregunta: ¿dónde está Dios en la pandemia? Después de ser testigos de lo que pasó en China, de lo que pasó en Europa, Italia, España, y también cómo nos empezó a afectar a nosotros acá en Colombia. ¿Y qué tal si empezamos este conversatorio hablando del carácter revelador de la Sagrada Escritura? Y les propongo como punto de partida la siguiente pregunta: ¿cómo creen ustedes que la palabra de Dios puede iluminar el corazón del creyente en el contexto de una pandemia como la que estamos viviendo? Les quiero repetir la pregunta: ¿cómo creen ustedes que la palabra de Dios puede iluminar el corazón del creyente en el contexto de una pandemia como la que estamos viviendo? Te le doy el paso al Padre Daniel y complementa el Padre Oscar. Bueno, la respuesta puede ser muy amplia. Iluminar el corazón del creyente. Pues recordemos que la palabra de Dios es Dios mismo, que se nos entrega, que se encarna, que se revela como buena noticia de salvación y liberación. Por eso, el punto de partida para iluminar al creyente es descubrir que Dios le habita. Dios le habita por medio de su palabra, Dios trabaja en su interior, Dios le forma y le transforma desde dentro. Por eso, hoy más que nunca, debemos descubrirlo desde la escucha y la obediencia, hallando ese propósito del Señor en nosotros. Debemos lograr asumir desde la palabra ese nuevo horizonte de comprensión que nos habla de eternidad, que ha hecho durante este tiempo de pandemia que revisemos todos esos ideales de temporalidad finitos y nos lancemos a la aventura de creer y confiar en el Dios de lo eterno, de lo perdurable, en esa existencia constante que va moldeando nuestro corazón a partir del proceso de integración, de identificación. Por eso creo que el Señor ha ido moldeando nuestros corazones desde la búsqueda de sentido. Hemos ido encontrando nuestro fundamento, tantas luchas cotidianas nos han llevado a lo esencial. Nos hemos impulsado desde verdaderos vínculos, la virtualidad nos ha ayudado a descubrir que solo desde el vínculo podemos crecer y evolucionar. Por eso también la trascendencia será la que nos impulse a esta nueva forma de ser y de estar en el mundo. La palabra de Dios juega pues un papel rector entre nosotros, porque Dios irrumpe, se revela y se manifiesta, dándonos la capacidad de hacer una lectura creyente de los acontecimientos y una lectura esperanzadora. Hoy más que nunca necesitamos esa clase de lecturas, y solo brota de un corazón habitado, confrontado por la palabra y que se permite asumir la vida desde el Evangelio. Por algo, los grandes santos nos impulsan a esto, a vivir el Evangelio, a acercarnos a la palabra desde la cotidianidad, a dejarnos inquietar, situar, repensar,
porque al fin de cuentas solo el corazón del discípulo es el que se deja moldear. Hoy más que nunca son válidas esas preguntas de la lección divina que nos ayudan a que nuestro corazón de creyente se ilumine, surja y resurja desde la crisis. ¿Qué me dice la palabra? ¿Cuál es mi posición personal frente a ella? ¿Y cuál es ese propósito que asumo desde esa relación íntima con Jesucristo, palabra encarnada? Por eso en el camino de la vida, el Señor forma el corazón y es desde ahí que podemos permitir que la palabra sea hoy vigente. Muy bien, Daniel. Yo complemento de la siguiente manera esta pregunta con la cual nos orienta el Padre Walter. La palabra de Dios siempre es viva y es eficaz, y llevamos mucho tiempo de la historia en el cual una pandemia no era tan fuerte con la humanidad, una pandemia no se llevaba tantas personas por delante. Hoy tenemos casi 1 millón de personas muertas por la pandemia, casi 7 millones de contagiados en todo el mundo. Es una situación que ha tocado con fuerza a la humanidad y que nos ha tocado a nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI. Y esa palabra de Dios es viva, es eficaz, nos sigue alentando, nos sigue animando, nos sigue motivando a confiar plenamente en el Señor. El pueblo de Israel en su momento pasó por momentos muy complejos, muy difíciles, persecuciones, hambres, guerras, exilios, y la iglesia a lo largo de la historia también ha sufrido por muchas causas. Y la palabra de Dios siempre ha estado ahí animando, motivando, ayudando la vida del creyente, es la que sostiene la vida de la iglesia. Y durante estos 6 meses de pandemia, nosotros como iglesia no hemos dejado de anunciar la palabra de Dios, de anunciar la esperanza, de mostrar que Dios está con nosotros, Dios camina con nosotros, Dios nos sigue animando, inclusive en estos momentos que nos preguntamos cuál es el sentido de nuestra vida, y esa pregunta fundante: ¿dónde está Dios en medio de la pandemia? ¿Por qué Dios ha permitido que tantas personas se enfermen, que tantas personas mueran? Y Dios, por medio de la palabra, nos va respondiendo, nos va diciendo que Él está con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y es allí donde nosotros debemos de reconocer que Dios nos acompaña y se presenta como un signo de esperanza en medio de esta oscuridad, en medio de esta dificultad que el mundo y que nosotros vamos viviendo en el día de hoy. Yo le pagué, Padre Oscar, Padre Daniel. No solo la pregunta de la cual acabamos de hablar ha sido el punto de partida dentro de esta Semana Bíblica 2020. También el versículo 5 el versículo 7 del capítulo 5 de la primera carta del apóstol San Pablo dice: encomienden a Dios sus oraciones, que Él se ocupará de ustedes. Encomienden a Dios sus oraciones, que Él se ocupará de ustedes. Y propiamente quiero generar 2 preguntas desde este versículo. La primera: ¿cómo podemos acercarnos a estos textos bíblicos que ciertamente son esperanzadores sin caer en emocionalismos que pueden descontextualizar la palabra de Dios? Les voy a dejar primero esa pregunta. ¿Cómo podemos acercarnos a estos textos bíblicos que, por cierto, son esperanzadores, sin caer en emocionalismos que pueden descontextualizar la palabra de Dios? Le doy la palabra al Padre Oscar y complementa al Padre Daniel. Gracias, Padre Walter. Muchas veces permitimos que la palabra de Dios se nos convierta en un sentimiento, en una sensación del momento, y no le damos como la trascendencia que requiere a la palabra de Dios. Y son muchos textos de la palabra de Dios que nos inspiran a orar a Dios, a confiar plenamente en Él. Y
Dios no funciona como una varita mágica que le decimos, Dios, en ti confío mi oración, como ese texto que acabamos de escuchar, y al día de mañana todo se soluciona. Y muchas veces queremos que la palabra de Dios, cuando oramos con la palabra de Dios, tenemos ese tipo de pretensiones, que la palabra de Dios actúe de una manera inmediata, que se acomode a nuestras necesidades, que se acomode pues como a lo que nosotros necesitamos. Y es importante reconocer que el creyente es capaz de perseverar fielmente en la palabra de Dios y de reconocer que el tiempo de Dios es perfecto, que el tiempo de Dios es distinto al tiempo de nosotros, ese kairos de Dios actúa en nuestro tiempo cronológico. Y para que la palabra de Dios sea ese vínculo que nos une plenamente con Dios, para no caer en esas sensaciones y en ese tipo de emociones por la palabra de Dios, yo creo que lo importante es orar con la palabra de Dios, perseverando en ella, ser insistentes en la palabra de Dios, reconocer que para que Dios actúe, para que Dios nos regale lo que tanto necesitamos, hay que ser insistentes, como dice el texto de Mateo 7, versículos 7 y siguientes: pidan y se les dará, el que busca encuentra. Debemos de ser perseverantes en la oración para que aquello que necesitamos, y de manera especial esta realidad mundial y esa realidad diocesana que vivimos, de un confinamiento, de un cierre económico, se vea reflejado también como con la presencia de Dios, ese Dios que nos escucha, ese Dios que camina con nosotros, pero que quiere de nosotros que seamos capaces de perseverar en Él, que no decaigamos, que no digamos, sabes que Dios no me regaló esto, entonces ya no creo en Él, ¿para qué orar con la palabra de Dios? Es que la palabra de Dios dice muchas cosas y todo se termina ahí. No, reconocer que en la palabra de Dios debemos de ser perseverantes y caminar insistentemente de la mano de Dios. Cuando nos acercamos a este texto de la primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, encomienda a Dios sus oraciones, que Él se ocupará de ustedes. Reconocemos cómo Pedro se ocupa de la comunidad, especialmente de sus líderes. Él primero le habla a los ancianos y les hace reconocer su tarea de ser testigos de la pasión de Cristo. Pedro les ayuda a definirse desde esa realidad del martirio, de la entrega. Por eso les recuerda su ser de pastor. Y desde ahí, desde esa presencia testimonial, también le habla a los jóvenes y a los otros líderes de la comunidad. Y Pedro les dice: crezcan en la humildad, en la obediencia y en la confianza. E inmediatamente les descarga este versículo que les dice: encomiéndense a Dios, que Él se ocupará de ustedes. Cuando tenemos en cuenta esto, entonces logramos descubrir la doble cara de la moneda. Como decía el padre Oscar, tenemos la capacidad de hacer una lectura creyente del acontecer de Dios en la historia, ese kairos de la salvación. Pero nos damos cuenta que hay una doble visión de la realidad. Una, la que nos toca a nosotros, comprometernos con el ser de Dios, en humildad, en obediencia y en confianza. Y cuando me comprometo de seguir al Señor, de afianzar mi pertenencia a Él, entonces el ser de Dios me habita, me moldea desde dentro, y en el nombre del Señor y desde su voluntad tengo la capacidad de que Dios se ocupe de mí y de mis asuntos, porque tengo la capacidad del discernimiento, de la lectura de fe y de tener una vida movida por el Espíritu. Por eso no es que yo quede impávido, que yo quede simplemente paralizado para que Dios actúe. No, es los dos actuamos en comunión y en participación, en esa circularidad trinitaria, porque al Dios habitarme me hace partícipe de la divinidad. Entonces,
su gracia santificante va operando en mí y voy tomando decisiones según su voluntad, desde la obediencia, la confianza y la humildad. Por eso la gran certeza del discípulo en el momento de la crisis es esa: Dios me habita, Dios trabaja en mí y todo lo que yo hago es fruto de mi adhesión y mi pertenencia a Él. Por eso Él me hace presencia y transparencia suya. Esa es la dinámica de la revelación y por eso podemos decir que Dios se ocupa de nuestros problemas, pero no se ocupa solucionándolos desde afuera, sino ayudándonos a asumirlos desde adentro, porque Jesucristo es la solución, su estilo de vida, su forma de pensar, de hacer, su lógica santificante. Por eso, para poder comprender la palabra de Dios, necesitamos descubrir esa lógica de revelación y de encarnación. No es un Dios que viene desde afuera, es un Dios que brota desde la intimidad, desde la pertenencia, desde la comunión y la participación de la humanidad en la divinidad. Dios les pague, Daniel y Oscar. Les formulo la segunda pregunta a partir de también este texto bíblico, versículo 7 del capítulo 5 de la primera de Pedro. ¿Qué creen ustedes que Dios nos puede decir a la diócesis de Caldas y a la iglesia a través de este texto bíblico? ¿Qué creen ustedes que nos puede decir Dios a la diócesis de Caldas y a la iglesia a través de este texto bíblico? Padre Oscar. Dios nos dice muchas cosas a través de ese texto bíblico. Yo creo que el padre José Daniel tocaba un tema muy, muy importante, y es que la palabra de Dios habita en cada uno de nosotros, habita en nuestros corazones, va moldeando la vida del creyente, del discípulo. Y durante todo este tiempo hemos, como Iglesia Diocesana, predicado la palabra de Dios. En nuestras parroquias hemos estado animando a los fieles con el anuncio de la palabra de Dios, mostrando la cercanía de Dios. Es un tiempo complejo, es un tiempo complejo el que se vive en la iglesia, porque estamos acostumbrados a otro tipo de dinámicas, a otro tipo de realidades, pero la palabra de Dios va animando. Yo he visto en mi parroquia, en Amagá, como la palabra de Dios va animando la vida del creyente a través de los medios de comunicación, y yo creo que esa palabra va fortaleciendo. Hay dificultades, hay diferentes situaciones sociales que se viven en nuestras realidades, pero las personas son ávidas de escuchar la palabra de Dios por los diferentes medios de comunicación. Y hace 25 días desde que iniciamos las pruebas piloto en nuestras parroquias, las personas han querido retornar a los templos, a la celebración de las Eucaristías, de los diferentes sacramentos, con ganas de sentir a ese Dios cercano, a ese Dios que habla, a ese Dios que camina con nosotros, y ese momento de intercesión, de confiar en Él, nuestras oraciones, nuestras intenciones y nuestras necesidades, ha sido algo que hemos realizado en la diócesis de Caldas, desde las diferentes pastorales y desde las diferentes realidades parroquiales. Yo creo que el gran llamado que nos hace a nosotros como familia diocesana es claro: retomar nuestro propósito. Si evangelizar es lo nuestro, entonces nuestra gran convicción a nivel diocesana tendrá que ser reafirmar nuestra vida desde el discipulado, desde la escucha de la palabra, desde esa vida de seguimiento, de identificación, desde esa vida de obediencia, humildad y confianza. Nosotros como familia diocesana tendremos que dar un paso en nuestro plan pastoral de pasar de las ideas, de los conceptos, de los esquemas al testimonio. Nos lo decía nuestro obispo en la misa crismal: estamos llamados
a pasar del discurso al testimonio, a ser testigos, y por el estilo de vida impactar las realidades temporales. Por eso Dios se ocupa de nosotros y nosotros estamos llamados a ocupar toda nuestra vida en su presencia, en el aprendizaje, en el seguimiento, en la apertura de corazón. La gran conquista de nuestra diócesis y de la Iglesia Universal ha sido y será centrarse en el Evangelio, vivir en él, para poder asumir el Evangelio como única regla. Yo tengo una gran claridad en estos días y es: el Señor trabaja en mí y por medio de mí. Y eso se logra fruto de la oración, de la contemplación, de la vida interior. Nosotros tendremos que pensarnos como Iglesia Diocesana que tanto le estamos apostando a cuidar y a cultivar la vida interior, porque es que ese es el verdadero plan pastoral. No son solo las actividades pastorales, sino la fuente desde donde brota toda acción, que es el mismo Cristo. Tendremos que cuidar muchísimo nuestra relación con Él. Quisiera recapitular hasta acá lo que los padres nos han dicho en estas 3 preguntas. El padre Daniel nos ha dicho: Dios mismo se entrega porque se ha encarnado, Dios habita en el creyente. También nos lleva el padre Daniel a descubrir que la palabra nos habla de eternidad, porque el mismo Dios es eterno. La necesidad de vivir el Evangelio, y puntualizaba él en hacernos en este momento las preguntas de la lección divina: ¿qué me dice la palabra? ¿Qué le respondo yo a lo que el Señor me pide? ¿Qué oro? ¿Qué medito? ¿Y cuál es mi compromiso? Nos llevaba el padre Óscar Javier a caer en cuenta de que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que es viva y eficaz porque en esta pandemia que nos ha tocado, a la que asistimos en este momento, pues nos lleva a confiar más en Dios por su palabra. Nos dice también el padre Óscar que la palabra nos ha sostenido y que la Iglesia no ha dejado de anunciarla. Dios nos responde en su palabra y nos invita a vivir desde la esperanza. Un Dios que es esperanza nos invita a vivir desde Él. El creyente sabe perseverar en la palabra de Dios en su tiempo, y hablaba el padre Óscar del Kairos, del tiempo de Dios, y cómo Dios también acontece en nuestro tiempo, en el Cronos. Nos invita el padre Óscar a orar y a perseverar en la palabra. Nos invita a ser insistentes. Nos hablan también los padres de una presencia testimonial. Los llama a crecer en el tiempo y en la salvación de Dios. Nos dice el padre Daniel que Dios actúa en nosotros, que no es solo la acción de Dios, sino de Dios y yo, y habla de la comunidad trinitaria, por ese Dios que nos habita. Por último, los llamados que hace Dios a la Iglesia diocesana es que no ha dejado de anunciar la palabra, que está invitada a seguirla anunciando. Nos llama el padre Daniel a reafirmar nuestra vida desde el discipulado y hace una invitación a la vivencia del plan de pastoral de nuestra diócesis, el pasar de las ideas al testimonio, y cita a Monseñor César en la homilía de la misa crismal de ayer: el pasar del discurso al testimonio y el impactar las realidades temporales, el centrar nuestra vida en el Evangelio. Esto es lo que hasta ahorita en este conversatorio, a grosso modo, los padres nos han llevado a reflexionar. Padre Óscar, padre Daniel, en el primer día de esta semana hacíamos resonar una catequesis de Jesús Espeja Pardo, un sacerdote español dominico. Y entonces esta catequesis tenía por título ¿Dónde está Dios ahora? Y entre otras cosas nos decía el autor: pero no busquemos pretendidos racionamientos sobrenaturales
ni acudamos a intervenciones milagrosas para reemplazar la falta de razones humanas y para dispensarnos de nuestros compromisos terrenos. Y desde esta mirada quisiera entonces preguntarles, ¿cuál es el compromiso de todo hombre y de toda mujer que se acerque a la palabra de Dios con fe? ¿Cuál es el compromiso de todo hombre y de toda mujer que se acerque a la palabra de Dios con fe? Padre Daniel, le doy la palabra. Compromiso desde la fe implica radicalmente tener una lectura creyente de los acontecimientos. Para ello hay que tener un encuentro personal con Jesús, porque es un proceso. No vamos a tener una lectura creyente de los acontecimientos si primero no hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo. Por eso el gran compromiso es tener una vida desde un fundamento carismático, donde me encuentro realmente con el Señor y puedo desarrollar un camino donde acojo la revelación, la asumo como mi proyecto de vida y la convierto en propuesta. Yo creo que lo primero es acercarnos desde el deseo, la sed, el anhelo, a ser buscadores de sentido y eternidad. Esta pandemia nos ha regalado fundamentalmente eso, tener la capacidad de ir más allá, de ahondar en realidades profundas, de darnos tiempo para pensarnos, sentirnos, detenernos. También creo que uno de los grandes compromisos es dejarnos encontrar por la Trinidad. Ella nos crea y nos recrea. Recordemos que el principio creador del Génesis es el caos y el vacío. Y por eso desde el caos y el vacío el Señor vuelve a crear, nos libera, nos habita, nos salva, nos hace hombres y mujeres nuevos, nos convierte en testigos. Otro compromiso también es desarrollar un itinerario constante de conversión, desacomodarnos desde la escucha de la palabra cotidiana, tener esa humildad para escuchar al Señor y para escucharnos en la cotidianidad. Esa lectura creyente del acontecimiento se convierte en compromiso cuando tengo la capacidad de detenerme para contemplar la palabra, para contemplar los acontecimientos y para examinarme a partir de ellos. Y comprometer la acción, no quedarme solamente en el dato revelado, sino llegar al compromiso en la acción. Como diría San Ignacio de Loyola, comprometer la acción, o como diría San Francisco de Asís, vivir el Evangelio, porque no basta simplemente con saber de Jesús o con tener el discurso claro sobre el Evangelio, sobre la doctrina, que es lo que muchas veces hemos hecho, adoctrinar, pero cuando nuestro itinerario de fe es profundamente carismático, nos lleva a la existencia, nos toca la existencia, y por eso llegamos al compromiso y al testimonio. El gran compromiso será dar pasos donde se note la novedad del reino en la cotidianidad, ser hombres y mujeres elocuentes en los gestos, en las actitudes, y esto solo se logra desde nuestra pertenencia a Cristo en la iglesia. Por eso, descubrir compromisos es descubrir también vínculos, porque dependiendo del vínculo profundo que tenga con Jesucristo y el Evangelio, es que voy a poder transparentarlo. Muy bien, Padre Daniel, yo quiero complementar algo desde lo que usted hablaba. Dios se nos revela y un medio por el cual se nos revela a Dios es la palabra de Dios y el hombre responde por medio de la fe. Y esta pregunta va mucho más allá de la pandemia. Todo discípulo, todo creyente, toda persona que se acerca a la palabra de Dios se debe dejar interpelar por ella. La palabra de Dios debe tocar nuestra vida, nuestra realidad, y por eso Dios nos habla todos los días, en todo momento,
Y cuando Dios nos habla, debe de transformar nuestra vida, debe transformar nuestro corazón, debe transformar nuestra realidad. Porque si yo escucho la palabra de Dios y no la pongo por obra, es una palabra estéril, es una palabra muerta. Yo soy muy insistente en las parroquias donde he estado que la palabra de Dios debe tocar la vida, debe transformar nuestra existencia. Entramos a la celebración de una manera y debemos de salir totalmente distintos, transformados. La palabra de Dios no puede ser algo que está ahí de momento porque está en la celebración de la Eucaristía y ya. La palabra de Dios debe de ir mucho más allá. Entonces se convierte en un compromiso cuando yo me dejo interpelar por la palabra de Dios, cuando yo soy capaz de escucharla y poner mi vida delante de ella y transformarla gracias a esa experiencia de Dios cercano, de Dios hecho hombre en la persona de Jesús. Entonces es un compromiso de todo cristiano, de todo creyente, permitir que la palabra de Dios vaya mucho más allá de que entre por los oídos, debe entrar por los oídos, tocar la mente, el corazón y de esa manera transformar la vida. Y en este momento donde tantas personas son escépticas a la palabra de Dios, aquellos que la escuchamos con fidelidad, aquellos que la escuchamos con mayor entereza, debemos de permitir que esa palabra se vea reflejada en nuestras relaciones, en nuestra cotidianidad, en nuestra vida. El día martes, la segunda catequesis que nos ocupaba, se las voy a proponer ya para ir cerrando este conversatorio, haciendo eco de la catequesis que leíamos el martes de esta semana, en la que el autor José Antonio Pagola nos decía: solo escuchando hasta el fondo este silencio de Dios, descubrimos algo de su misterio. Dios no es un ser poderoso, triunfante, tranquilo y feliz, ajeno al sufrimiento humano, sino un Dios callado, impotente y humillado, que sufre con nosotros el dolor, la oscuridad y hasta la misma muerte. ¿Qué tal, Daniel y Oscar, si le explican a todas las personas que nos escuchan y nos ven cómo podemos reconocer a Dios en momentos duros y difíciles de nuestra vida? ¿Cómo podemos reconocer a Dios en momentos duros y difíciles de nuestra vida? Le doy la palabra al Padre Oscar. Son muchos los signos de esperanza que Dios nos da en estos momentos de dificultad, en estos momentos en los cuales nos vemos sin salida y sin sentido. Como hemos venido meditando, la palabra de Dios siempre ha sido nuestro consuelo, nuestra alegría, aquella que nos anima, que nos fortalece, que nos encamina a tener a ese Dios cercano, a ese Dios sufriente, a ese Dios que está en medio de nuestra realidad. Cuando Jesús se manifiesta al mundo, como lo decía el Padre Walter en este comentario del Padre Pagola, se manifiesta como un Dios sufriente, un Dios humillado, un Dios que camina con el pobre. Entonces la palabra de Dios se convierte en un signo de consuelo en medio de esta pandemia, en medio de las dificultades, pero también hay signos de solidaridad, hay signos de entrega en medio de nosotros que nos muestran la cercanía de Dios. Cuando somos capaces de ver la realidad del otro y cuando somos capaces de compartir con el otro lo mucho, lo poco que se tiene, es una muestra de que Dios está con nosotros. Y en todas nuestras parroquias hemos realizado diferentes acciones materiales y espirituales para el fortalecimiento de nuestros fieles. Yo creo que es un signo muy diciente de que Dios está ahí en medio del pueblo, acompañando al pueblo. Y yo creo que la presencia del sacerdote en medio de tantas realidades es un signo de esperanza. El mundo nos va envolviendo, el mundo nos va llevando,
y uno ver que el sacerdote está ahí perseverando en la oración, en los sacramentos, en diferentes obras en favor de la comunidad, es un signo diciente de que Dios no nos deja solos, de que hay dificultades, pero Dios está en nuestro caminar, en nuestro diario vivir. Yo descubro, continuando como en la línea del padre Oscar, que necesitamos en estos tiempos en los que contemplamos a Dios crucificado, la necesidad de tener hermanos y testigos. Porque me remonto a la experiencia de la comunidad pospascual. Necesitaron ser comunidad de hermanos y testigos para que, unidos por la fuerza del Espíritu, tuvieran la capacidad de comunicar la esperanza. Por eso, el asunto que embarga la lectura de fe, los acontecimientos, los momentos difíciles de incertidumbre, de dolor y de muerte entre nosotros, necesitan hoy más que nunca creyentes, reconociendo que es el Señor el camino, que es el Señor la clave de lectura. Por eso, primero, siento desde mi experiencia que en los momentos más difíciles me han ayudado los hermanos, desde su fe, desde sus convicciones profundas, desde sus claridades humanas, cristianas, emocionales, profesionales. Y me han llevado los hermanos a sentirme siempre en proceso, en camino y en discipulado. También me ha ayudado que me han llevado a mirar a Jesús, a mirar siempre al crucificado. Por eso en los lugares donde me encuentro siempre hay una cruz. Y en nuestros lugares hay un crucificado resucitado. Y llevamos el signo del crucificado resucitado para decirnos todos los días que es en el misterio de la encarnación, de la redención, de la resurrección, donde podemos leer nuestra vida y nuestra historia. Es Jesús mismo quien nos provoca y nos convoca a resituarnos desde Él. Es nuestra clave de lectura frente a los acontecimientos. Por eso, mirar a Jesús me lleva a dar otro paso, y es mirarme en Jesús. Y mirarme en ese Jesús desnudo, frágil, despojado, pobre, limitado, pequeño, lleno de dolores y frustraciones, como lo dice Pagola. Y es en él que yo aprendo a tener criterios, que aprendo a formar mi visión, mi horizonte de comprensión frente al sufrimiento. Recordemos esa palabra maravillosa que dice, aprendió sufriendo a obedecer. Y la obediencia es la clave bíblica de lectura de la alianza, de esa relación profunda de Dios con su pueblo, y es también la gran misión de Jesucristo, ser obediente a la voluntad del Padre. Por eso, si miro a Jesús, si me miro en obediencia en Jesús, entonces tendré que dar ese último paso de volver a Jesús, para que Él sea, en medio del dolor y el sufrimiento, el argumento de sentido. No el discurso que me resuelve la inquietud, sino la persona con la que establezco vínculos de eternidad y me lleva por el camino de la formación a moldear el corazón y a convertir el acontecimiento doloroso en oportunidad. Eso fue lo que hizo con la cruz, convertirla en lugar de victoria, de triunfo. Por eso, volver a Jesús es volver al pesebre de la desnudez, a la cruz de la muerte, a la tumba vacía y al altar donde un pedazo de pan y un poco de vino, donde lo más pequeño y lo más común se convierte en eternidad. Es que la clave de lectura es Jesús. No tenemos que ir a la ciencia para que nos diga cómo vivir el dolor. Tenemos que ir al encuentro personal con Cristo para que Él, por su vida, nos haga testigos. Y será el testigo quien en el mundo de hoy le dé una clave de lectura mística
misericordiosa, compasiva, profunda y eterna a los acontecimientos. Desde la ciencia podemos tener muchos argumentos, pero es que la fe no solo nos da argumentos, sino que nos da vínculos indisolubles y eternos que nos hacen permanecer y perseverar en los momentos límites de la vida. Por eso será la lectura creyente la que nos invite a leer en el silencio de Dios su misterio y logremos, como dice el autor, escuchar su misterio, lo más profundo, su identidad, su lógica, su ser. Pidámosle al Señor que nos dé esas personas, que nos regale hermanos, que tiendan la mano y que nos haga a nosotros también hermanos para llegar a eso. Recapitulo esta última pregunta con dos expresiones, una del padre Oscar y otra del padre Daniel. Nos decía el padre Oscar, la palabra es signo cuando la palabra es consuelo del Dios cercano, cuando somos solidarios, cuando nos entregamos y cuando somos capaces de compartir con el otro en lo mucho o en lo poco que se tenga. Y nos invitaba el padre Daniel a tener como clave de lectura al Señor, a tener como clave de lectura al Señor, mirar a Jesús, el crucificado resucitado, y mirarme en Jesús, mirarme en Jesús. Padre Oscar, padre Daniel, para ir finalizando, una última invitación a nuestra diócesis, a nuestros hermanos que nos han acompañado en este conversatorio, ya finalizando esta Semana Bíblica 2020. Padre Oscar. No, seguirlos animando y fortaleciendo en la palabra de Dios, que reconozcan que Dios nos sigue hablando, que Dios sigue caminando con nosotros, que estamos viviendo un momento coyuntural de la historia, pero que en ese momento coyuntural de la historia Dios está en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras realidades, que seamos capaces de orar con la palabra de Dios. Yo creo que en nuestras comunidades parroquiales la animación bíblica de la pastoral ha hecho un esfuerzo muy grande desde hace algún tiempo, preparando una lección divina muy especial, muy diciente, aprovechar como este insumo que se nos regala para acercarnos a la palabra de Dios, para ver Dios qué nos dice, nosotros qué le decimos a Dios, cómo nos podemos comprometer con Dios a través de la palabra de Dios, y esa invitación tan especial, permitir que la palabra de Dios transforme nuestra vida, transforme nuestra existencia, que no sea una palabra vaga, sino que es una palabra que toque nuestra vida y transforme todas nuestras realidades. Y nosotros pues somos capaces de ir transformando poco a poco nuestra vida por medio de la palabra de Dios, viviríamos unas realidades más distintas, llenas de esa presencia de Dios que tanto necesitan nuestras comunidades parroquiales. Yo quiero aprovechar el momento porque hay una pregunta en los lugares de los comentarios. Y es que José Correa nos dice, hay personas que han perdido a sus seres queridos durante este tiempo. Muchos familiares no pudieron estar presentes en este momento por el confinamiento. ¿Cómo podemos entender esta realidad y qué recomendaciones nos pueden brindar? Yo le agradezco a José su pregunta, nos saluda a los tres y creo que vale la pena saber que este es un momento para hacer presencia significativa, para ser acompañantes, para generar la pastoral de la escucha. Hoy más que nunca necesitamos en nuestras parroquias generar en esos momentos de vacío, generar en esos momentos de asombro, de impacto, hombres y mujeres que nos dediquemos a recibir el dolor y a devolver esperanza. Y eso se hace por la pastoral de la escucha y el acompañamiento. Es una tarea pendiente que tenemos, pero desde los confesionarios, desde la dirección espiritual, desde las salas de escucha que tenemos en algunas parroquias, por medio de los profesionales,
podemos acompañar. Elaborar un duelo no es fácil, es un proceso interno y externo, pero hoy más que nunca debemos estar atentos a esos signos de dolor para que la próxima pandemia, la que sigue de esta, no sea esa pandemia de hombres y mujeres que desde el vacío respondan, que desde la ausencia de sentido, de ausencia de valor de la vida, de la eternidad, de fe, respondan desafortunadamente. Es una tarea que nos deja también esta semana bíblica en la reflexión de estos días. Yo aprovecho para agradecerle al Padre Walter su liderazgo y su propuesta, porque nos permitió reflexionar sobre nuestra tarea pastoral y sigue siendo eso, animación bíblica de la pastoral, como la palabra de Dios toca todas las dimensiones de nuestra pastoral y nos impulsa a ser signo y presencia elocuente del reino. Por eso será también una tarea, José, el que hace la pregunta, pensarnos desde la parroquia cómo responder, movidos por la palabra, a esta realidad, a las consecuencias de la pandemia. Ya hemos tratado de hacer una lectura creyente de la pandemia. Ahora toca la tarea de asumir responsabilidad sobre lo que nos deja la pandemia. Y puede ser experiencia, no sé, de otro conversatorio. Bueno, les agradezco a Óscar, a Daniel, que nos acompañaron en este conversatorio, pero también hay otra persona que fue fundamental en esta transmisión y es el comunicador de nuestra diócesis, Daniel Felipe Ortiz Cartagena, que ha hecho posible este conversatorio, que ha estado atento a la transmisión y durante toda la semana estuvo publicando en la página de la diócesis los distintos subsidios que se proponían para la reflexión en esta Semana Bíblica 2020. A Daniel, a Óscar Javier, a Daniel Ortiz, Dios les pague, y a todos los que nos han acompañado en este conversatorio, Dios les pague por este rato en que han estado con nosotros. Y quiero finalizar con esta oración del Padre Chevrier, Antonio Chevrier, para que cerremos y feliz tarde. Gracias, Padre Walter. Gracias, Padre Óscar. Oh Verbo, oh Cristo, qué bello y qué grande eres. ¿Quién acertara a conocerte? ¿Quién pudiera comprenderte? Haz, oh Cristo, que yo te conozca y te ame. Tú que eres la luz, manda un rayo de esa divina luz sobre mi pobre alma, para que yo pueda verte y comprenderte. Dame una fe en ti tan grande, que todas tus palabras sean luces que me iluminen, me atraigan hacia ti, y me hagan seguirte en todos los caminos de la justicia y de la verdad. Oh Cristo, oh Verbo, mi Señor y mi único Maestro, habla, que quiero escucharte y poner en práctica tu palabra. Quiero escuchar tu divina palabra, que sé que viene del cielo. Quiero escucharla, meditarla, practicarla, porque en tu palabra está la vida, la alegría, la paz y la felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro. Quiero escucharte solo a ti. Amén. Dios les pague, feliz tarde y hasta una próxima. Bendiciones. Hasta luego, chao, padres. Chao, padres.